En esta ocasión resolveremos las páginas desde la 42 hasta la 68 que corresponden al apartado Temas para comprender el periodo. Este es el segundo de 3 videos que abarca todo el bloque 2 del libro de Historia, cuarto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. Temas para comprender el periodo. Inicia con una pregunta. ¿Cuál es el legado cultural de los pueblos mesoamericanos? Para observadores. Con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece al inicio de esta página. Observa las imágenes de abajo. ¿Qué escribirías como una respuesta posible a esa pregunta? Aquí tenemos las imágenes. Por aquí tenemos la representación de la Piedra del Sol. Aquí el centro ceremonial de Palenque, Chiapas. Códice florentino, cultura mexica. Dios navegante, Códice Dresde, cultura maya. Entonces anotamos nuestra respuesta inicial. Nos legaron grandes centros ceremoniales, conocimientos astronómicos, matemáticos y técnicas agrícolas, además de tradiciones y costumbres. Al estudiar este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con la pregunta. Al terminar el bloque 2, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente, de cada cultura mesoamericana, y responde las preguntas de los apartados. Al centro, coloca el nombre de la cultura. Entonces aquí, en la parte central, escribiremos el nombre de la cultura y contestaremos cuándo se desarrolló, dónde se desarrolló, qué características tuvo y cuáles fueron sus aportaciones culturales. Culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas se desarrollaron a partir del año 2500 a.C. en el periodo preclásico. Estas culturas se establecieron en zonas apropiadas para la agricultura. La sociedad se organizó en varios grupos. A la cabeza estaban los gobernantes, sacerdotes y jefes guerreros. Después seguían los artesanos y los campesinos. Cultura olmeca. Se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que hoy es Veracruz y al occidente de Tabasco. Los olmecas fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales. Fue la cultura más influyente en toda Mesoamérica durante este periodo. Entre sus principales centros ceremoniales se encontraban San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Elaboraron el primer calendario de Mesoamérica. Sus grupos sociales eran gobernantes sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores y agricultores. Hicieron vasijas y figurillas utilizando madera y barro y pintadas con chapopote, es decir, una sustancia negra, pesada y espesa derivada del petróleo. Hicieron cabezas colosales de piedra y otras esculturas que representaban al jaguar, animal que consideraban sagrado. La cultura olmeca desapareció debido a rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos. Aquí vemos esta imagen que dice, los olmecas trabajaron con maestría el barro y la piedra. Hacían lo mismo primorosas miniaturas de jade que cabezas colosales de más de 2 metros de altura, esculpidas en rocas que traían de muy lejos. Esta cabeza procede de San Lorenzo, Veracruz. Nuestro primer cuadro, civilización mesoamericana, olmeca. ¿Cuándo se desarrolló? Desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. ¿Dónde se desarrolló? En las costas del Golfo de México,
al sureste de lo que hoy es Veracruz y al occidente de Tabasco. ¿Qué características tuvo? Fueron grandes escultores, constructores y astrónomos. Su sociedad estaba dividida en clases, destacándose el grupo gobernante sacerdote y adoraban al jaguar. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Construyeron grandes centros ceremoniales, esculpieron cabezas colosales, vasijas y figurillas, elaboraron el primer calendario y practicaron el juego de pelota. Cultura maya. Durante el período clásico, hacia el año 200 después de Cristo, se multiplicaron las ciudades y centros ceremoniales. La sociedad se volvió más compleja, ya que además de los guerreros sacerdotes, se necesitó de funcionarios encargados de impartir justicia y de recaudar tributo, o sea, un pago a manera de impuesto destinado a la realización de obras públicas. También surgieron los comerciantes y los artesanos. La religión era de primera importancia. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros. Las ceremonias religiosas incluían los sacrificios humanos. Miles de hombres trabajaron para construir pirámides, tumbas y palacios. En esta época se desarrolló la cultura maya. Los mayas vivieron en lo que hoy es Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Alcanzaron su máximo esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Sus grandes ciudades fueron Tikal, Huachactún, Palenque, Yaxchilam, Uxmal, Chichén Itzá, entre otras. Aquí vemos en este mapa los principales centros ceremoniales mayas. Los gobernantes eran poderosos guerreros y sacerdotes. Las mujeres destacaron en los asuntos políticos, ya que se tomaba en cuenta el linaje, la línea de antepasados y descendientes de la madre en la sucesión de gobernantes. También se arreglaban los matrimonios para hacer alianzas políticas. Los mayas crearon un avanzado sistema de escritura para registrar sus hazañas guerreras, para contar el tiempo y para fines religiosos. Fueron grandes astrónomos y matemáticos. Elaboraron un calendario muy preciso y para sus cálculos utilizaron cifras que tenían un valor según su posición, al igual que nuestro sistema de numeración actual, y utilizaban el cero. Usaron piedra caliza para construir pirámides y juegos de pelota, a partir del movimiento del Sol, la Luna y Venus. La guerra entre ciudades fue una actividad constante. A través de ella se dominaban otros territorios y se capturaban prisioneros para los sacrificios humanos dedicados a los dioses. A través del comercio, extendieron su influencia a otras regiones lejanas de Mesoamérica. A finales del período clásico, las ciudades mayas fueron abandonadas, posiblemente debido a un desastre ecológico y las luchas internas. Tras el abandono de las primeras ciudades del sur, una nueva etapa de esplendor de la cultura maya se desarrolló en la península de Yucatán, principalmente en Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Civilización mesoamericana maya, cuando se desarrolló desde el periodo clásico hacia el año 200 después de Cristo. Alcanzaron su máximo esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo, donde se desarrolló en lo que hoy es Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Qué características tuvo? Fueron grandes astrónomos y matemáticos. Sus gobernantes eran poderosos guerreros y sacerdotes. Sus prácticas religiosas incluían los sacrificios humanos.
¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Construyeron grandes centros ceremoniales, elaboraron un calendario muy preciso, practicaron el juego de pelota y desarrollaron un sistema de numeración posicional. Cultura teotihuacana. Algunos grupos olmecas migraron del área del Golfo de México y se establecieron en el altiplano central. Se mezclaron con los pueblos establecidos en la región y dieron origen a otras culturas, entre ellas la teotihuacana. Teotihuacán fue una ciudad muy poblada, de entre 125,000 a 250,000 habitantes. Logró su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año 150 después de Cristo al 750 después de Cristo. Las pirámides que construyeron los teotihuacanos se distinguían porque usaban el talud, inclinación de la pared, y el tablero, parte vertical y plana. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del Sol y de la Luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. Fue una importante ciudad comercial gracias a su gran producción agrícola y a sus yacimientos de obsidiana, una piedra volcánica utilizada para elaborar instrumentos, armas y piezas artísticas. Los teotihuacanos dominaron a otros pueblos, ya sea de manera directa o a través del pago de tributo. Su influencia llegó hasta el Golfo de México, Oaxaca y la región maya. Su sociedad estaba conformada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y agricultores. Expresaban sus creencias mediante la escultura, la cerámica y la pintura mural, donde representaban a Tlaloc y la serpiente emplumada, los dioses de la lluvia y la fertilidad, respectivamente. A finales del periodo clásico, la ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Civilización mesoamericana, teotihuacana, cuando se desarrolló, logró su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año 150 después de Cristo al 750 después de Cristo, donde se desarrolló en el altiplano central, en lo que hoy es el Estado de México. ¿Qué características tuvo? Fue una ciudad muy poblada. Su sociedad estaba conformada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y agricultores. Expresaban sus creencias mediante la escultura, la cerámica y la pintura mural. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Construyeron las pirámides del Sol y de la Luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. Dejaron esculturas, objetos de cerámica y pintura mural con fines religiosos. Comprendo y aplico. Observa las ilustraciones de la página 50 que muestran las distintas formas del talud y el tablero que utilizaron los teotihuacanos. Busca las fotografías de basamentos piramidales que aparecen en este bloque y anota en tu cuaderno los nombres de las zonas arqueológicas en que se utilizaban el talud y el tablero para la construcción de sus edificios. Aquí vemos, el talud es la parte inclinada de las pirámides y el tablero la parte vertical. Aquí en la página 42 vemos Palenque, Chiapas, que pertenece a la cultura maya. Aquí también vemos la calzada de los muertos. Al fondo se ve la pirámide del Sol, aquí en Teotihuacán. Y el observatorio de la ciudad maya de Chichén Itzá. Entonces aquí anotamos esos centros ceremoniales: Palenque, Teotihuacán y Chichén Itzá. Cultura zapoteca. En los valles del actual estado de Oaxaca se desarrollaron los pueblos zapoteco y mixteco. La cultura zapoteca alcanzó su esplendor en el periodo clásico, entre los años 250 después de Cristo
y 900 después de Cristo. Desarrolló la agricultura y la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. El cultivo del maíz fue de gran importancia, por lo que tenían sacerdotes encargados al culto de esa planta. Construyeron el centro ceremonial de Monte Albán, que contiene juegos de pelota y un observatorio. La sociedad estaba dividida en gobernantes sacerdotes, comerciantes, guerreros, campesinos y artesanos. Por medio de la guerra, el ejército tomaba prisioneros y recaudaba tributos, alimentos, objetos o vestido. Elaboraron su calendario gracias a la medición de los ciclos del Sol, la Luna y de Venus. Crearon un sistema de escritura basado en glifos, o sea, signos compuestos por imágenes y símbolos que expresan ideas o palabras. La civilización es zapoteca. Cuando se desarrolló, alcanzó su esplendor en el periodo clásico entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo, donde se desarrolló en los valles del actual estado de Oaxaca. ¿Qué características tuvo? Desarrolló la agricultura y la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. Le rendían culto al dios del maíz. La sociedad estaba dividida en clases y gobernada por sacerdotes. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Construyeron el centro ceremonial de Monte Albán, que contiene juegos de pelota y un observatorio. Elaboraron un calendario y un sistema de escritura basado en glifos. Cultura mixteca. Los mixtecos alcanzaron su máximo esplendor en el periodo posclásico, del año 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Habitaron en los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Los mixtecos fueron grandes artesanos, elaboraron muchos objetos con obsidiana, cristal de roca y oro. Escribieron en códices, grabados, pinturas, figurillas, monumentos y adornos. En la agricultura usaron terrazas, es decir, escalones construidos en una ladera para aprovechar mejor el terreno. También destacaron en el comercio. Practicaron el juego de pelota para el sacrificio humano y los rituales dedicados a la fertilidad y las fuerzas de la naturaleza. La civilización mesoamericana es mixteca. Cuando se desarrolló, alcanzó su máximo esplendor en el periodo posclásico del año 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo, donde se desarrolló en los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. ¿Qué características tuvo? Destacaron en la agricultura, la artesanía y el comercio. Practicaron el juego de pelota para el sacrificio humano y los rituales dedicados a la fertilidad y las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Elaboraron muchos objetos con obsidiana, cristal de roca y oro. Escribieron en códices, grabados, pinturas, figurillas, monumentos y adornos. Cultura tolteca. Alcanzó su esplendor durante el posclásico, entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, en el actual estado de Hidalgo. Se dedicaban al cultivo del maguey para producir pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esa planta. También crearon distintas piezas de barro. Mantuvo intercambios comerciales con otras culturas, como la maya, utilizando la semilla del cacao como moneda. A la caída de Tula, un grupo de toltecas se dirigió a la región maya. Esto puede verificarse en la similitud de las construcciones y esculturas de Chichén Itzá, como el Chacmol, los atlantes, las serpientes emplumadas y el altar de cráneos o Tzompantli. Aquí observamos los atlantes.
que representaban a los guerreros toltecas. Miden más de 4 metros de altura. Civilización tolteca. Cuando se desarrolló, alcanzó su esplendor durante el posclásico entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, donde se desarrolló en Tula, en el actual estado de Hidalgo. ¿Qué características tuvo? Se dedicaban al cultivo del maguey y a la elaboración de distintas piezas de barro. Mantuvo intercambios comerciales con otras culturas, como la maya, utilizando la semilla del cacao como moneda. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Nos legaron los atlantes, esculturas de más de 4 metros de altura que representaban a los guerreros toltecas, la producción del pulque a partir del maguey y muchas piezas de barro. Comprendo y aplico. Observa el chacmol que aparece en la página 55. Después investiga qué otras culturas mesoamericanas elaboraron esculturas como esta y qué representaron. Anótalas en tu cuaderno. Entonces, aquí vemos la imagen de la escultura de chacmol. La escultura de chacmol fue parte de la cultura tolteca, maya, mexica y purépecha. Representó a un dios específico como un intermediario entre los humanos y los dioses. Tuvo dos funciones sagradas. Una como altar donde se colocaban las ofrendas dedicadas a los dioses y otra como piedra de sacrificios. Cultura mexica. Los mexicas se establecieron en la zona del lago de Texcoco, en lo que hoy es la Ciudad de México, durante el periodo posclásico. Llegaron en 1325 a ese lugar, pero estaba ocupado por el señorío de Azcapotzalco y debieron pagarle tributo. En 1428 se rebelaron en su contra y lograron derrotarlo. Los mexicas extendieron su dominio en casi toda Mesoamérica, hasta que su ciudad, México Tenochtitlan, cayó vencida por los españoles en 1521. Establecieron fortalezas en diversos puntos estratégicos para vigilar las rutas comerciales. Los pueblos dominados le pagaban tributo a los mexicas, lo cual convirtió a Tenochtitlan en una ciudad poderosa. Los gobernantes eran elegidos entre los miembros de la familia gobernante. Otros grupos importantes eran los artesanos, los escultores, los médicos, las parteras, los adivinos y los comerciantes. El grupo social más numeroso era el de los campesinos, mientras que el menos numeroso y el que se encontraba en la posición más baja era el de los esclavos. Los mexicas creían que la energía del universo, representada por el sol, podía agotarse y para evitarlo debían alimentar dicha energía con sacrificios humanos, ofreciéndole el corazón de sus víctimas. La educación se impartía en 2 escuelas. Los hijos de nobles y sacerdotes asistían al Calmecac y los demás acudían al Telpochcali. Civilización mexica. Cuando se desarrolló durante el posclásico desde 1325 después de Cristo hasta 1521 después de Cristo, donde se desarrolló en la zona del lago de Texcoco, en lo que hoy es la Ciudad de México. ¿Qué características tuvo? Fue una cultura dominante en toda Mesoamérica, ya que muchos pueblos les pagaban tributo. Sus gobernantes eran sacerdotes y guerreros. Practicaban el sacrificio humano con fines religiosos. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? La leyenda de su fundación quedó plasmada en el escudo nacional. La caída de su gran ciudad Tenochtitlan marcó el inicio de la época colonial bajo el dominio de España. Comprendo y aplico.
Elige una de las esculturas, vasijas o construcciones que observaste al estudiar las culturas mesoamericanas y reprodúcela. Puedes utilizar plastilina, barro, jabón en barra, masa de sal o los materiales que tengas a tu alcance para modelar. Al terminar, explica al grupo la razón por la que elegiste esa obra y por qué en la actualidad se considera un legado cultural. Vamos a presentar 3 ejemplos. Aquí vemos la pirámide de Chichén Itzá. Entonces, la explicación podría ser: escogí la pirámide de Chichén Itzá porque representa la grandeza de la cultura maya. Es un legado cultural en la actualidad, ya que cada año miles de personas de todo el mundo acuden a presenciar la bajada de Kukulcán, la serpiente emplumada, en el equinoccio de primavera. Otro ejemplo, el Chacmol. Escogí la escultura de Chacmol, ya que fue de mucha importancia en los rituales religiosos de muchos pueblos de Mesoamérica. Es un legado cultural en la actualidad porque aún puede apreciarse en muchos centros ceremoniales. Por último, la cabeza olmeca. Escogí la escultura de la cabeza olmeca porque representa la cultura madre de Mesoamérica. Es un legado cultural en la actualidad porque aún pueden admirarse en el Parque de Villahermosa, Tabasco. Las expresiones de la cultura mesoamericana: conocimientos matemáticos y astronómicos. Las culturas de Mesoamérica desarrollaron complejos sistemas de numeración. Por ejemplo, los mayas y zapotecas usaron símbolos para representar los números, los cuales cambiaban de valor según su posición, al igual que los números actuales. También fueron los primeros en usar el cero. Los astrónomos mesoamericanos identificaron los ciclos de la Luna, del Sol y de Venus, y con base a ello elaboraron calendarios, predijeron los cambios de las estaciones y así saber cuáles serían los días más largos o más cortos del año. Calendario. Los calendarios servían para medir el tiempo, determinar los ciclos agrícolas y registrar las actividades religiosas. Tenían 2 calendarios, el solar y el lunar. El calendario solar tenía 365 días, divididos en 18 meses de 20 días, más 5 días sobrantes considerados de mala suerte. Los mayas llamaban a este calendario Haab, los mexicas Xihuit y los zapotecas Isa. El calendario lunar tenía 260 días, divididos en ciclos de 13 números con 20 signos. Era un calendario ritual y los sacerdotes lo utilizaban para determinar fechas de siembra, partir a la guerra, nombrar a los niños o casarse. Los mexicas lo llamaban Tonalpohualli y los zapotecas Pille. Cada 52 años, los 2 calendarios coincidían para iniciar un nuevo ciclo de vida. Escritura. La escritura se desarrolló en la cultura olmeca entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. Los mesoamericanos escribieron en piedras, telas, pieles, madera, huesos y cerámica para registrar a sus gobernantes, sus dioses y los ciclos del tiempo. Las pinturas, los símbolos y los signos eran los medios para la escritura en códices, mapas, calendarios, pinturas murales y estelas de piedra. Los escritores eran conocidos como tlacuilos, personas con mucho conocimiento sobre la historia de sus pueblos. Los códices eran largas tiras hechas con piel de venado o papel elaborado con fibras vegetales. En las culturas mesoamericanas se utilizaron 3 formas de escritura: los pictogramas, que representaban imágenes de seres humanos, animales y plantas; los glifos ideográficos o ideogramas, que representaban ideas; y los glifos fonéticos o fonogramas,
que expresaban sonidos. Prácticas agrícolas. Las culturas de Mesoamérica utilizaron diferentes técnicas agrícolas. La más importante fue la chinampa, que consiste en parcelas de tierra sobre un lago. Otra técnica era el uso de parcelas en el bosque, los cuales se usaban por 1 o 2 años. También usaron el riego artificial para extender la práctica agrícola en terrenos áridos. Otra técnica fue la elaboración de terrazas en las montañas, que consistía en labrar la tierra en forma escalonada para retener la humedad y disminuir el desgaste del suelo. La técnica de roza y quema consistía en talar y quemar las plantas de un terreno para fertilizarlo y sembrar. Todavía se practica en la actualidad. Los campesinos mesoamericanos utilizaron diversas herramientas como hachas, coas y palas y cultivaron una diversidad de plantas. Herbolaria. Los mesoamericanos usaban algunas plantas para curar enfermedades, muchas de las cuales se siguen usando en la actualidad. Todos los conocimientos se transmitían de padres a hijos. Los mexicas llamaban titisi a las personas que tenían mucho conocimiento sobre las plantas medicinales. Festividades. Las fiestas de los mesoamericanos estaban relacionadas con las estaciones del año y con los dioses. Los mexicas hacían 3 fiestas en honor a los dioses del maíz y de la lluvia. La primera en la época de siembra, la segunda en la siembra y la última en la cosecha. Además, en la época de seca del mes de abril, hacían sacrificios de niños para pedir la lluvia. La música. La música se utilizaba en los rituales religiosos. Para su ejecución se utilizaban varios instrumentos. Las bebidas alcohólicas se consumían también con motivos religiosos. El pulque era de las bebidas más destacadas. Al año hacían 2 festividades en honor a los muertos. La primera en el actual mes de julio y la segunda en agosto. En la segunda hacían altares recordando a los familiares difuntos, antecedentes de nuestras actuales ofrendas del Día de Muertos. El arte. El arte de los pueblos mesoamericanos se reflejó en la arquitectura, la pintura, el arte plumario, la orfebrería, la escultura y las figurillas de barro. El arte sirvió para expresar la relación del ser humano con la naturaleza, los dioses y el universo. Los artesanos mixtecos y purépechas, quienes habitaron en los actuales estados de Oaxaca y Michoacán, se dedicaban a la orfebrería y destacaron en la elaboración de joyas, utilizando turquesa, jade y obsidiana. Las plumas de aves como el quetzal se utilizaron en el arte plumario para hacer escudos, penachos y adornos. La alfarería se utilizó para elaborar objetos de uso diario y para los rituales religiosos. No olvides suscribirte al canal, activando la campanita de las notificaciones, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.